Primero voy a empezar a hablar sobre el texto. Quiero tocar unos puntos importantes que están al inicio de este mismo, y es, por ejemplo, cuando se habla del conflicto. Este surge o aparece cuando hay, bien sea un dilema o una disputa. La disputa surge cuando hay una competencia entre dos entes o dos seres por un objetivo que es escaso. Y ya el dilema es algo más personal, es cuando un ser está pensando o está persiguiendo dos situaciones o dos ideas las cuales son completamente distintas, que no son compatibles entre sí. Ahora, estas dos pueden provocar una destrucción. En el caso del dilema, se puede provocar una destrucción hacia uno mismo, una autodestrucción. Y en el caso de la disputa, se puede generar una destrucción del otro. Ahí aparece la violencia. Estas formas de conflicto la podemos ver en el día a día, en situaciones muy básicas, como por ejemplo cuando tú vas a un auditorio, cuando te vas a subir a un transporte público y las sillas o lugares son escasos, se puede surgir, por ejemplo, una violencia psicológica, utilizar palabras o insultar al otro, y también la violencia física, cuando ya se va, por ejemplo, a los golpes o incluso algo mayor. Quiero mencionar algo que me llamó mucho la atención del texto, y es una frase, la cual menciona: si hay conflicto, hay vida, y si hay vida, hay conflicto. Como bien lo mencionaba, la interacción entre la religión y el conflicto en Colombia. Se hace un reconocimiento de la complejidad del contexto colombiano, donde la religión está coexistiendo con el conflicto armado y la violencia cultural. Se hace un destaque del potencial constructivo de la religión en la promoción de la paz y la convivencia pacífica. Se hace un llamado a abordar la diversidad religiosa colombiana desde una perspectiva pluralista y contextualizada. Ahora, también hay una importancia de la educación religiosa para la paz. Se hace un reconocimiento de la educación religiosa como una herramienta vital en la formación de la cultura de paz en Colombia. Se hace una ampliación del concepto de paz más allá de la ausencia del conflicto armado, incluyendo aspectos personales, estructurales y culturales. También se hace un énfasis en la necesidad de una perspectiva interdisciplinaria en la educación religiosa que integre la dimensión religiosa con otras disciplinas y enfoques pedagógicos. Ahora voy a hablar sobre el siguiente punto, las dos razones fundamentales que expliquen las causas o situaciones que no han permitido la paz en Colombia. Quiero tocar una primera, que es la desigualdad, la cual está muy presente en Colombia, y es que aquí hay muchos temas o muchas situaciones que generan una violencia, que generan un conflicto. Y bueno, voy a empezar con algo muy simple, y es las AUC, las Autodefensas Unidas de Colombia, las cuales nacieron supuestamente como una protección contra los guerrilleros, pero en realidad utilizaron la paz, utilizaron, digamos, ese discurso de querer nomás cómo ayudar a sus vecinos, ayudarse obviamente a sí mismos, cuando en realidad era una pantalla completa para sacar negocio del narcotráfico. Incluso también se generó aquí una alianza, de hecho nació en alianza con el mismo gobierno nacional, habiendo aquí muchas otras situaciones ligadas con el gobierno, como la corrupción. Pero bueno, estas Autodefensas Unidas de Colombia se armaron para combatir a los guerrilleros, pero no solo a ellos, sino también a los pobres campesinos, a los que no tenían nada. Y de hecho aquí surgen los tan famosos falsos positivos. Eso fue entre las autodefensas y los mismos soldados, que se supone que son los que tienen que proteger a la ciudadanía y la soberanía de Colombia. Pero bueno, eso es otro tema muy aparte. Ahora, aquí se asesinaron a personas inocentes, se generó una violencia, pero aquí hay algo escondido, que también es la búsqueda de poder. La búsqueda de poder, ¿en qué sentido? Y es que se le quitaron tierras a los campesinos. ¿En búsqueda de qué? De poder ellos ahí plantar coca o poder vivir allí, o sea, sacarle algún dinero a eso. Y es que en general el que más tierras tiene es el que más poder tiene.
las tierras van ligadas al poder. Entonces, eso podría contar como un segundo punto, pero no lo voy a tomar como un segundo punto, que sería la búsqueda de poder. Ahora, las desigualdades socioeconómicas y territoriales también generan otro problema. Si nos vamos ya, por ejemplo, a barrios en la ciudad, ya no lo rural, sino más en lo citadino, digamos, la gente o los jóvenes más bien, al no ver una oportunidad para salir, digamos, de la pobreza, para tener una vida digna, para tener un plato de comida asegurado en la mañana, en la tarde y en la noche, se desesperan al no encontrar una salida, y si les llegan con una oferta de que, oye, te vamos a cambiar la vida, te vamos a dar todo lo que no tienes, te vamos a dar casa, comida, incluso vehículos o lujos, si te unes a nosotros, ellos pueden caer en eso. Y quienes ofertan eso son para que vayan a expedir drogas, para que se conviertan en asesinos, como en la época del narcotráfico con Pablo Escobar, que se fue a unos barrios marginados, y allá puede que lo adoren, pero en realidad había algo escondido al darle mucho a esa gente, y es que lo protegieran, que se unieran a él para asesinar a los que estuvieran en contra de este mismo, de Pablo, por ejemplo. Y bueno, hay muchas situaciones aquí alrededor. Entonces ahora voy a ir con el segundo punto. El segundo punto, quiero tocar una incapacidad o poco efectivas negociaciones para lograr un acuerdo político o de reconciliación con los grupos armados ilegales. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace que no se logre un acuerdo con los grupos armados ilegales? Una es la desconfianza de las dos partes. Por ejemplo, vamos a retomar algo del lado de los malos de la historia, digo entre comillas, cuando el M-19 era un grupo armado. De hecho se dividió en dos, una parte era civil y la otra parte estaba armada, eso es otra historia. Resulta que se había llegado a un acuerdo con el gobierno nacional de un cese al fuego bilateral, como quien dice, ninguno de los dos puede dispararle al otro. Resulta que ese acuerdo se violó por parte del gobierno nacional, atacaron a un campamento del M-19 y no les salió tan bien. Resulta que los del M-19 terminaron ganando esa pequeña batalla y les dio como una exaltación, una felicidad el haberlo logrado, se sintieron fuertes, grandes, poderosos, y resulta que ellos se sintieron también a la vez que no estaban siendo escuchados, porque ellos querían entrar a negociar, querían una mesa de diálogo, pero el gobierno no estaba dispuesto a hacerlo en realidad. De ahí surge lo que sería la toma del Palacio de Justicia, no solo por eso, sino por muchas otras razones, pero en base, digamos, es a la desconfianza de que, bueno, estos no nos quisieron escuchar a las buenas, pues tocó como hacer algo a la fuerza. El plan de ellos nunca fue matar a nadie, pero bueno, igual nosotros no fuimos los que estábamos ahí presentes como para saber en realidad qué es lo que está buscando tanto el gobierno como los de la M-19, así que bueno, no vamos a entrar a debatir eso. Ahora, otra parte que hace que no se logren unos acuerdos es el querer tener la razón, el que bueno, lo que yo digo es lo que se tiene que hacer, entonces no escucho a la contraparte, no estoy pendiente de qué es lo que necesitan o qué es lo que están pidiendo para poder ellos desmovilizarse, o en el caso contrario, siendo los guerrilleros, no escucho lo que el gobierno en realidad necesita para que todos los ciudadanos, no solo nosotros como guerrilleros, sino toda la comunidad en general, esté bien, sino que nosotros queremos tener la razón y punto. Y nos plantamos en esa idea y no se hace nada para llegar a un acuerdo. Y la última, digamos, cosita que voy a nombrar del por qué no se llega a un acuerdo como político o de reconciliación sería el simplemente no estar dispuesto a cambiar nada, porque simple y llanamente hay un deseo detrás de todo, y es, por ejemplo, el narcotráfico nos está yendo muy bien y si nos desmovilizamos resulta que ya no vamos a recibir todo el dinero que estamos recibiendo, así que vamos a pasar a ser parte, digamos, de la comunidad obrera, de los, entre comillas, pobres, ya no vamos a tener mucho dinero y no nos favorece eso. De parte del gobierno también puede ser, bueno, no es el caso, pero hay ciertos países por ahí que no voy a nombrar que sacan mucho dinero de la guerra y tal vez se beneficien de eso para vender también. En Colombia pasa algo muy interesante y es que la política se hace en base a ¿qué? A meter miedo, a decir si no votan por mí va a pasar esto, si votan por tal persona va a pasar otra cosa, va a pasar X o Y cosa con el país, se va a ir a la M. Y entonces
La gente se llena de temor y no vota, digamos, conscientemente, sino que se deja llevar por esos miedos y terminan votando mal y surgen muchas otras cosas por ahí, digamos, que generan conflicto. Pero bueno, básicamente búsqueda de intereses.